¿Qué harías si tu hijo eligiera a su nueva madre entre los invisibles? En la mansión de mármol blanco en Polanco, todo parecía perfecto. Cada detalle de aquella noche había sido meticulosamente planeado, desde el champán francés hasta los candelabros de cristal que colgaban sobre la mesa principal. El jardín olía a lavanda y jazmín, pero dentro de la casa, el silencio emocional gritaba más fuerte que la música clásica de fondo. En el salón de fiestas, los invitados, empresarios, políticos y socialites, desfilaban sus trajes de gala como trofeos vivientes de la élite mexicana, pero nadie ahí sabía que, en cuestión de minutos, sería un niño quien rompería las apariencias con una verdad que nadie quería escuchar. Tomás Altamirano, con sus ojos grandes y calcetas caídas, no parecía impresionado por el lujo que lo rodeaba. Sentado en la cima de la escalera de mármol, observaba a las modelos reír entre copas y promesas vacías. Cuando su padre, Mauricio, el anfitrión y magnate hotelero, anunció la dinámica especial de la noche, que Tomás elegiría simbólicamente a una nueva madre entre las beldades, los aplausos fueron casi automáticos. Pero el niño simplemente frunció el ceño, bajó corriendo los escalones y se detuvo frente a una mujer arrodillada en una esquina, recogiendo pedazos de vidrio. Con su manita temblorosa, la tocó. Yo quiero que ella sea mi mamá, porque ella me escucha. La fiesta se congeló. El mundo de los ricos, por un segundo, se quedó pobre de palabras. CTA Inicial. Si esta historia ya te conmovió, no olvides suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás viendo. ¿Qué opinas del gesto de Tomás? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otras historias de amor verdadero te gustaría ver aquí. Mauricio Altamirano era el retrato de la perfección inalcanzable. A sus 44 años, dirigía un imperio hotelero que se extendía por las playas más codiciadas del Caribe mexicano. Su imagen aparecía en portadas de revistas, eventos internacionales y cenas de gala donde los discursos sobre responsabilidad social resonaban entre copas de vino. Siempre impecable, con trajes a la medida, relojes suizos y una postura intachable, simbolizaba el éxito que todos deseaban, pero que pocos podrían soportar vivir. Detrás de su mirada fría y sonrisa calculada, había un hombre roto, moldeado por la ausencia de amor y atrapado por un dolor que ni el tiempo había podido silenciar. Desde la trágica muerte de su esposa Mariana, 5 años atrás, Mauricio transformó el dolor en rutina. Crió a su hijo con todos los recursos posibles, los mejores maestros, terapeutas y juguetes, pero sin la presencia real de un padre. Las noches de lectura fueron reemplazadas por juntas, las conversaciones sinceras por regalos costosos. Y aunque el niño estaba rodeado de cuidados, algo esencial faltaba: ser escuchado. Mauricio amaba a Tomás, de eso no tenía duda, pero había olvidado cómo demostrar ese amor de forma simple y humana. El vacío en su pecho se camuflaba entre hojas de cálculo y contratos, sin darse cuenta de que poco a poco perdía lo que quedaba de sí mismo. Dentro de la mansión, todo funcionaba como una maquinaria perfecta, excepto el corazón de Mauricio. Aunque estaba rodeado de empleados leales y aduladores discretos, se sentía solo en medio del lujo. Con cada paso por los pasillos decorados con arte caro y perfumes exclusivos, la ausencia de Mariana lo seguía como una sombra silenciosa. El dolor de su pérdida le había enseñado a sobrevivir, pero no a vivir. Y en el fondo, aunque nunca lo admitiera, había una parte de él que deseaba volver a sentir. Algo real, algo que no pudiera comprarse. Sofía Martínez era una presencia casi invisible dentro de la casa Altamirano. Con su uniforme deslavado y pasos silenciosos, recorría los pasillos como quien pide permiso al silencio. Trabajaba ahí desde hacía poco más de 3 meses, contratada por una empresa externa de limpieza, pero ya se había convertido en la favorita de Tomás. Cada mañana, mientras barría las hojas caídas del jardín, el niño aparecía detrás de las columnas, listo para contarle algún secreto infantil o preguntarle si creía en los ángeles. Y ella, entre risas y consejos suaves, lo escuchaba con una atención que nadie más le ofrecía. Era una mujer que, a pesar de las heridas que la vida le había dejado,
irradiaba una ternura que se escapaba por los ojos. Aquella noche de fiesta, Sofía estaba encargada de limpiar discretamente los salones después de cada etapa del evento. Sabía que no debía ser vista, que su papel era ser invisible entre los brillos y los tacones altos. Pero cuando un vaso cayó al suelo, estrellándose cerca de las escaleras, se arrodilló sin dudarlo, recogiendo los vidrios con cuidado para evitar que alguien se lastimara. Fue entonces, justo cuando miraba al suelo con las manos ligeramente cortadas, que sintió una pequeña mano tocar la suya. Al levantar la vista, vio a Tomás. Él sonreía con la pureza de quien aún no entiende lo que es una convención social. Yo quiero que ella sea mi mamá, porque ella me escucha. El impacto de aquella frase retumbó por todo el salón. Las conversaciones cesaron, los músicos se detuvieron, las miradas se dirigieron con incredulidad hacia la escena. Sofía, sin entender lo que ocurría, permaneció arrodillada con los ojos fijos en los de Tomás, quien ahora la abrazaba como si fuera su única ancla. Mauricio, inmóvil en el centro de la sala, se quedó paralizado. Por primera vez en años, no supo qué decir. Sofía, con el corazón acelerado, sintió una mezcla de pánico y ternura. Y en ese instante, sin planearlo ni buscarlo, su destino empezó a cambiar. La fiesta, antes vibrante y cuidadosamente ensayada, se sumió en un silencio incómodo. Las modelos intercambiaban miradas tensas, mientras algunos invitados reían nerviosamente, intentando aliviar la tensión. Mauricio, ante la escena, forzó una sonrisa y dijo algo vago sobre la espontaneidad infantil, intentando recuperar el control. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de su hijo prefiriendo a una empleada de limpieza, por encima de cualquier mujer de la élite, había quedado grabada en los ojos de todos. Era más que un gesto infantil, era un grito de verdad, un reflejo de la carencia afectiva que ni las alfombras persas ni los candelabros de cristal podían ocultar. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la mansión volvió a su habitual silencio, Mauricio se encontró solo en su despacho, mirando el retrato de su difunta esposa. Pensaba en cómo Mariana reía mientras jugaba con Tomás en el jardín, en cómo escuchaba cada palabra del niño como si fuera lo más importante del mundo. Y ahora, una mujer ajena, de un mundo completamente opuesto, se había convertido en el nuevo refugio de su hijo. Una mezcla de celos y vergüenza lo invadió. Se sintió pequeño, imperfecto, expuesto. Por primera vez, reconoció que quizás el amor no estaba donde él pensaba. Las imágenes de la fiesta se repetían en su mente como una película sin pausa. Intentaba ignorarlo, racionalizarlo, pero había algo en la mirada de Sofía que lo inquietaba. No era belleza, aunque ella era hermosa de una forma silenciosa. Era otra cosa, una presencia, una serenidad, un calor que ya no sabía cómo nombrar. Entonces, decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: escuchar. Mandó llamar a Sofía para una conversación a la mañana siguiente, esperando encontrar a una mujer avergonzada, pidiendo disculpas, quizá asustada por la repercusión, pero lo que encontró lo sorprendió profundamente. Sofía entró a la biblioteca con la mirada firme, aunque discreta. Bajó la cabeza con respeto, pero sin sumisión, y cuando Mauricio la cuestionó, ella habló con una voz serena, pero cargada de verdad. Explicó que nunca fue su intención interferir en nada, que simplemente escuchaba al niño, porque creía que todo niño merece atención. Y entonces, Tomás entró corriendo en la sala sin que nadie lo llamara, y abrazó a Sofía con una naturalidad desarmante. Mauricio se quedó inmóvil. Aquella escena era más poderosa que cualquier argumento. Algo dentro de él se rompió, o tal vez, por fin, empezó a abrirse. En los días siguientes, Mauricio empezó a observar más. Notaba cómo Tomás buscaba a Sofía siempre que podía, cómo sonreía de forma distinta cuando estaba con ella, y él mismo comenzó a buscarla con la mirada, a fijarse en los detalles, en cómo arreglaba las flores, en la forma digna con la que trataba a los demás empleados. Sin darse cuenta, empezó a incluirla en pequeñas decisiones, a pedirle su opinión sobre cosas cotidianas. La mujer invisible empezaba a ocupar un lugar, y con eso, su vida, hasta entonces rodeada de control y previsibilidad,
Comenzaba a escapársele entre los dedos, pero no con miedo, sino con esperanza. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Tomás y Sofía se fortalecía como raíces que se entrelazan en silencio bajo la tierra. Mauricio, aunque no lo admitiera, esperaba con ansias las mañanas en que la veía cuidar el jardín con el niño a su lado. Había algo sanador en esa imagen, como si, poco a poco, el hogar comenzara a respirar otra vez. Sin embargo, esa cercanía no pasó desapercibida para los ojos atentos dentro de la casa. Otros empleados, especialmente la antigua ama de llaves y algunas de las trabajadoras más veteranas, comenzaron a lanzar miradas de desprecio, murmurando palabras cargadas de envidia y prejuicio. ¿Quién se cree que es?, cuchicheaban entre ellas. La jerarquía invisible de la casa había sido quebrada. Fuera de la casa también comenzaron los comentarios. Amigos de Mauricio, empresarios influyentes y algunos miembros de su familia empezaron a hablar de la insólita conexión entre él y la joven empleada. Sonrisas falsas escondían críticas crueles. Cuidado, Mauricio, eso podría dañar tu imagen. La hermana de Mariana, que aún visitaba a Tomás de vez en cuando, fue directa. ¿Vas a exponer a tu hijo a un escándalo por una simple empleada de limpieza? Cada palabra de esos círculos de influencia se sentía como una daga clavada en la duda que él aún cargaba en el pecho. Mauricio, por más que intentara mantenerse firme, comenzó a retroceder, para proteger su reputación y su miedo. Lo que nadie veía era el torbellino emocional que dominaba a Mauricio. Se preguntaba, en los silencios de la madrugada, si al permitir que otra mujer ocupara un lugar en su hogar, no estaría traicionando la memoria de su esposa. El duelo aún vivía en él, aunque en silencio. Mariana no era solo su esposa, era su amor, su cómplice, su referencia de todo lo que era puro. Pensar en abrir de nuevo su corazón le parecía una traición, una herida abierta. Pero entonces recordaba la risa de Tomás con Sofía, esa mirada de alegría que no veía desde que Mariana se fue, y eso lo confundía, lo dividía, lo destrozaba. Sofía, por su parte, también sufría. Sentía cómo el ambiente a su alrededor cambiaba. Las provocaciones sutiles se convirtieron en amenazas veladas. Un día encontró sus pertenencias revueltas y otro recibió un mensaje anónimo sugiriéndole que renunciara antes de que la despidieran por estorbar demasiado. La presión era fuerte y el miedo por su hermana, que dependía de ese sueldo, no hacía más que aumentar. Aún así, se mantuvo digna. Seguía trabajando con excelencia y amor, pero su sonrisa comenzaba a perder color. Y aunque intentaba proteger a Tomás de toda tensión, él lo notaba. Sus abrazos se volvían más largos, más necesitados. Entonces, para evitar un escándalo, Mauricio decidió alejarse. Comenzó a evitar a Sofía, a imponer límites invisibles. Suspendió los encuentros en el jardín, cambió la rutina de Tomás, quien ahora recibía clases de una nueva tutora. Sofía entendió el mensaje y con el corazón hecho pedazos tomó la decisión más dolorosa. Renunció. En su carta escribió pocas palabras, pero cargadas de peso. Gracias por permitirme escuchar a su hijo. Nunca quise más que eso. Cuando entregó la carta, Mauricio la miró con ojos húmedos, pero no dijo nada, porque a veces el silencio también es una forma de cobardía. CTA Intermedio. ¿Esta historia ya te está tocando el corazón? Dale like y suscríbete al canal si crees que el amor verdadero no puede esconderse. Ahora seguimos con el video. La ausencia de Sofía transformó la mansión en un vacío aún más profundo. Tomás, antes lleno de vida, cayó en un silencio inquietante. Se negaba a jugar, evitaba las comidas y, a pesar de los esfuerzos de la nueva tutora, insistía en dibujar la misma imagen una y otra vez. Una mujer con uniforme azul tomándole la mano en el jardín. Mauricio observaba todo con una angustia creciente. El alejamiento de Sofía, que él había considerado una forma de protección, se revelaba ahora como un castigo injusto, no solo para ella, sino sobre todo para su hijo. Comenzó a preguntarse si la imagen que proyectaba al mundo valía más que la felicidad real de quien más amaba. En el fondo, Mauricio sabía que tenía que actuar. Por primera vez se permitió revivir el dolor de haber perdido a Mariana, no para quedarse en el pasado,
sino para entender que seguir viviendo no era traición, sino un homenaje. Pasó horas viendo fotos antiguas, recordando conversaciones, y entonces, en un gesto simbólico, bajó al jardín y arrancó con sus propias manos la última rosa seca que Mariana había plantado. Lloró ahí mismo, arrodillado en la tierra, pidiendo perdón, no por amar de nuevo, sino por haber tardado tanto en aceptarlo. Era hora de transformar el duelo en amor, el miedo en valentía. A la mañana siguiente, Mauricio emprendió una búsqueda silenciosa. Le pidió al chofer que lo llevara a Iztapalapa, el barrio donde sabía que Sofía vivía con su hermana. Caminó por calles humildes, entró a panaderías, preguntó por ella con humildad y respeto. Finalmente, encontró la escuela pública donde estudiaba la hermana menor de Sofía y, tras hablar con la directora, consiguió un número de contacto. Llamó. La voz de Sofía al otro lado de la línea sonaba sorprendida pero firme. Él le pidió que lo recibiera. Ella dudó, pero aceptó. El reencuentro fue breve, contenido. Mauricio se disculpó, no como patrón, sino como hombre, y le pidió solo una cosa, que lo escuchara una vez más por él y por Tomás. A partir de ahí, los encuentros se volvieron más frecuentes. No en el jardín de la mansión, sino en los parques de Iztapalapa, donde Tomás corría entre los árboles con la alegría de antes. Mauricio comenzó a involucrarse más en la vida de Sofía. Conoció a su hermana, ayudó discretamente con sus estudios, sin jamás herir la dignidad de la joven. El hombre que antes mandaba y era servido, ahora aprendía a escuchar, a servir, a entregarse sin esperar nada a cambio. El respeto entre ellos crecía, y con él algo más profundo, una ternura mutua que comenzaba a florecer, lenta pero firme, como raíz en tierra fértil. Fue en uno de esos encuentros que Tomás, con la ingenuidad de los puros, pronunció la frase que sellaría el destino de los tres. «Papá, ¿podemos irnos a vivir con Sofía?» Mauricio, en silencio, miró a la joven, que desvió la mirada, intentando esconder la emoción. Y ahí, en ese instante, lo entendió. Ya no se trataba de imagen, ni de estatus, ni del pasado. Se trataba de escuchar lo que decía el corazón de su hijo, y lo que su propio corazón, por fin, empezaba a gritar. Pero fue justamente cuando todo comenzaba a alinearse, que lo inesperado volvió a golpear. Una mañana gris de miércoles, Mauricio recibió una llamada urgente. Tomás había desaparecido. La tutora notó su ausencia durante la clase en línea, y en pocos minutos la mansión se sumió en el caos. Las cámaras de seguridad mostraban al niño saliendo discretamente por el lateral del condominio con una pequeña mochila y un sobre en la mano. El pánico se apoderó de todos. Mauricio, desesperado, llamó a la policía, a sus amigos y, por instinto, también a Sofía, quien al escuchar lo sucedido salió corriendo por las calles de Iztapalapa, preguntando en cada esquina por cualquier rastro del niño. Fue en la escuela pública de la hermana de Sofía donde apareció, algunas horas después. Sentado en uno de los pupitres, dibujaba una familia tomada de la mano, mientras la joven directora intentaba convencerlo de llamar a casa. Sofía llegó antes que Mauricio. Al ver al niño, corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo que parecía contener años de añoranza. Tomás, con lágrimas en los ojos, le entregó el sobre. Una carta escrita con pluma de colores, donde decía que solo volvería a casa cuando pudiera vivir con mi verdadera mamá. Sofía lloraba sin contenerse, y aunque no hubo palabras, el dolor y el amor presentes gritaban más fuerte que cualquier explicación. Cuando Mauricio llegó y vio la escena, su hijo en brazos de aquella mujer, en medio de un aula sencilla, con paredes coloridas y olor a lápices, algo dentro de él se quebró por completo. Las máscaras, el orgullo, las convenciones, todo cayó. Con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante los dos y dijo con la voz quebrada por la emoción: «Perdí a una mujer una vez, pero no voy a perder a otra por miedo». Fue como si el universo entero contuviera el aliento en ese momento. Sofía, sorprendida, miró fijamente a Mauricio, y en esa mirada había perdón, verdad y una esperanza silenciosa. Entonces él extendió la mano, no como patrón, sino como un hombre que ama. La invitó a regresar, pero no como empleada.
Quiero que seas parte de nuestra familia. Las palabras flotaron en el aire como música, y aunque Sofía dudó por un instante, fue Tomás quien tomó ambas manos y, sonriendo entre lágrimas, selló la respuesta que cambiaría para siempre sus vidas. La mujer invisible ahora era luz. CTA Intermedio. ¿Esta escena te conmovió tanto como a nosotros? Dale like, comenta qué harías tú en el lugar de Sofía. Y no olvides suscribirte para más historias que transforman el alma. Ahora seguimos con el final de este viaje. La decisión de Mauricio provocó una ola de impacto en los círculos sociales de la élite mexicana. La noticia se esparció como fuego. El empresario más reservado de Polanco, que durante años cultivó una imagen impecable de sobriedad y discreción, ahora asumía públicamente su relación con una ex empleada de limpieza. Los titulares sensacionalistas intentaron convertir el amor en escándalo, pero él no retrocedió. Al contrario, convocó una rueda de prensa para presentar no solo a Sofía, sino también el proyecto que idearon juntos, la Fundación Corazones que Escuchan, dedicada a niños huérfanos y mujeres en situación de vulnerabilidad. El gesto fue recibido con extrañeza por muchos, pero con admiración por miles. La ceremonia de boda fue marcada para un domingo de cielo despejado y brisa suave. A diferencia de los eventos lujosos de su clase, Mauricio eligió algo íntimo, sincero, casi familiar. Solo los más cercanos fueron invitados, y todos los empleados de la mansión, incluidos aquellos que antes despreciaban a Sofía, fueron llamados como invitados de honor. No hubo ostentación, solo emoción. Tomás, con una sonrisa que ahora era constante, llevó los anillos. Al ver a sus padres unirse ante Dios y ante la vida, lloró como solo los niños saben llorar, con alivio y gratitud. Durante los votos, Mauricio habló con la voz temblorosa pero firme. No tengo nada que ofrecerte que no sea mi corazón, mis errores y la promesa de no volver a esconder lo que siento. Sofía, vestida con sencillez y belleza, respondió, entre lágrimas, tú me diste algo que nadie me había dado jamás, el derecho a ser escuchada y amada. La ceremonia terminó en silencio, no por falta de aplausos, sino porque los presentes estaban profundamente conmovidos. En ese instante, el amor venció al miedo, al prejuicio y a las cicatrices del pasado. En los días siguientes, las redes sociales explotaron con imágenes del matrimonio. Pero no fueron los vestidos, los invitados ni los brindis lo que llamó la atención. Fue la mirada entre Mauricio y Sofía, captada en una sola foto donde ambos se veían como quien, después de todo, finalmente ha encontrado su hogar. La imagen se volvió viral. La élite, antes crítica, empezó a guardar silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre Altamirano no solo estaba asociado al poder, sino a la humanidad. En los meses que siguieron, la transformación de Mauricio fue evidente no solo para quienes lo conocían de cerca, sino para toda la sociedad. El hombre que antes era símbolo de frialdad y control, se convirtió en referente de empatía y renovación. Participaba activamente en los proyectos de la Fundación junto a Sofía, visitaba albergues, promovía círculos de escucha y creaba programas de apoyo psicológico para niños huérfanos. Tomás, por su parte, floreció por completo. Sus crisis de silencio desaparecieron y su alegría era ahora constante. La presencia de Sofía en la rutina familiar transformó no solo al niño, sino todo el hogar, que ahora tenía risas, olores a comida, hecha con amor y una energía viva que atravesaba cada rincón de la mansión. Los empleados del hogar, antes escépticos, también se rindieron. Muchos pidieron disculpas a Sofía, reconociendo el error de haberla juzgado sin conocerla. Ella, con su alma generosa, los perdonó sin dudar. La ama de llaves, que antes lideraba los murmullos venenosos, fue la primera en conmoverse al ver a Sofía cuidar a Tomás con ternura de madre. Y así, la mansión dejó de ser un lugar de apariencias y se convirtió en un verdadero hogar, un sitio donde el amor y la escucha se volvieron valores centrales. Mauricio, que durante tanto tiempo vivió rodeado de máscaras, ahora mostraba su rostro real, el de un hombre que eligió amar con valentía. Para la sociedad, Mauricio Altamirano se convirtió en un símbolo de que cambiar es posible y necesario.
empresarios, periodistas, incluso políticos, comenzaron a tratar con más respeto historias como la de Sofía. La fundación recibió premios, reconocimiento y, lo más importante, amplió su red de apoyo. Niños fueron adoptados, madres acogidas, y comenzaron a repetirse historias similares en otras familias. El gesto de Tomás, aquel «yo quiero que ella sea mi mamá», fue recordado en campañas, conferencias, libros. Lo que empezó como un escándalo se volvió inspiración, porque cuando alguien elige escuchar el corazón de un niño, el mundo cambia. 5 años después, las risas infantiles aún resonaban por los campos verdes de una finca en las afueras de la Ciudad de México. Tomás, ahora de 12 años, ayudaba a cuidar a los hermanos gemelos, fruto del amor entre Mauricio y Sofía, mientras corría entre los árboles con otros niños acogidos temporalmente por la familia. La fundación Corazones que Escuchan se había expandido, y ahora aquella casa también era un hogar de paso para menores en proceso de adopción. Una mañana soleada, llegó una nueva niña, tímida, de ojos grandes y mochila desgastada. Sofía se agachó a su altura, le tomó las manos con delicadeza y preguntó con una sonrisa cálida, «¿Quieres quedarte con nosotros un tiempo?». La niña asintió en silencio, y ahí, una vez más, el ciclo del amor comenzaba de nuevo. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.